La hazaña de exploración al Océano Atlántico en un pequeño sumergible para ir a los restos del Titanic a casi 4 kilómetros de profundidad se convirtió en un viaje sin regreso para 5 hombres. Una exploración en la que los pasajeros pagaron $1 millón y de las que habían suficientes señales de alto riesgo. El Titán, un sumergible operado por la compañía OceanGate, partió el viernes 18 de junio en el puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, hacia el lugar del hundimiento del Titanic, una nave empleada para llevar a cabo expediciones en aguas profundas. No era el primer viaje de la embarcación en esa profundidad. Las expediciones anteriores se habían planeado desde el 2018, pero los inconvenientes técnicos y normativos habían impedido que se llevaran a cabo. No fue hasta el 2021 y luego nuevamente en 2022 que el Titán realizó la primera de varias inmersiones en el naufragio más famoso del mundo. Aunque terminaron exitosas, siempre hubo problemas. Uno de los sustos en 2022 fue quedarse sin comunicación por varios minutos. La compañía ofrece viajes de 8 días y 7 noches para ir a conocer los restos del Titanic que se encuentran a 3.800 metros de profundidad por un precio aproximado de $250.000 por viajero, en pesos colombianos más de $1.000 millones. Pocos pueden pagarse estas expediciones y pocos están dispuestos a asumir el riesgo. En esta aventura submarina, esta vez decidieron embarcarse un grupo de empresarios millonarios e investigadores. La expedición al Titanic comenzó sus intentos por descender el pasado 18 de junio sobre las 8 de la mañana. Al bordo del Titán viajaban un empresario pakistaní y su hijo, considerados como una de las familias más ricas de Pakistán, un explorador e investigador francés y experto del Titanic, un multimillonario británico y el presidente de OceanGate, quien conducía la nave al fondo del mar. Sobre las 12 del mediodía, el descenso de 4 kilómetros de profundidad comienza y sobre la 1:45, después de casi 2 horas de comenzar a sumergirse en el océano, la nave pierde comunicación. La última comunicación entre el Titán y el Polar Prince, el barco de apoyo, se produjo a las 11:47 del domingo. Sin GPS bajo el agua, el sumergible solo se podía guiar por mensajes de texto del barco de superficie. El reloj marcaba las 7 de la noche, hora en la que se supone debería salir a la superficie la nave, lo cual no ocurrió. Esa misma noche, la Guardia Costera de Estados Unidos recibe el reporte de una nave desaparecida. El lunes 19 de junio se emprende la búsqueda por el sumergible perdido. Francia y Canadá se unieron con la Guardia Costera de los Estados Unidos para localizarlos. Las labores de rescate se centraron en un área ubicada aproximadamente 900 millas, 1.450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts. El sumergible podría encontrarse tanto en la superficie como bajo del océano, a una profundidad de hasta 13.000 pies, unos 4.000 metros. La esperanza era que, según los primeros datos de OceanGate Expedition, la embarcación contaba con provisiones para que los tripulantes pudieran sobrevivir en su interior durante 4 días, pero el oxígeno era la principal preocupación. El sumergible a los que debían ir sentados durante las 8 horas de descenso y ascenso, incluso con las piernas cruzadas, es hasta ahora lo físicamente posible para estas exploraciones. Preocupaba el oxígeno y aunque ante la opinión pública había mensajes de aliento, los expertos no descartaban un desastre. ¿Cómo ocurrió? Aunque se había dicho que se disponía de oxígeno para 96 horas, todo dependía de la situación adentro de la nave, si estaban tranquilos, dormidos o si por el contrario tuvieron ataques de pánico, problemas de respiración que lo agotara más rápido. Al 22 de junio la desesperación era que quedaban algunas horas de oxígeno. Todo era contrarreloj, esto pensando que estaban vivos. Sin embargo, en estas condiciones especiales en las que está el Titán, que es un sumergible especializado simplemente para llegar a una profundidad y durar poco tiempo, es bastante complejo el ambiente en el que se encontrarían esos tripulantes. Se libera oxígeno para mantener el ambiente controlado, pero cuando se acaba el oxígeno se empieza a elevar el CO2, se reduce el oxígeno, hay posibilidad que las personas que se duerman por envenenamiento. El Titán es una embarcación que funcionaba con baterías. Está hecho de titanio y fibra de carbono enlaminada, atornillado desde el exterior. La nave tenía un solo botón para descender y era movilizado mediante un controlador de videojuego para avanzar, retroceder y girar. Estos elementos técnicos hacían dudar a muchos expertos sobre el éxito de la expedición turística.
un cilindro de 670 centímetros de largo dentro de la nave. Solo había una ventanilla para poder ver el exterior por turnos. Parte de cómo hacer un viaje de estos lo ha contado Alan Estrada, el conocido youtuber Alan por el mundo, siendo el primer mexicano en hacer este recorrido. Lo hizo en 2022 al bordo del Titán. Para estos viajes que cuestan miles de dólares, los turistas deben firmar una extensa cláusula de responsabilidad. Es un papel que firmas a donde básicamente dice que si te mueres no se puede demandar a la empresa. Vamos unos 250 metros y vamos a tardar unas 2 horas y media en tocar fondo, que son 3.800 metros. Ya no vemos nada y lo único que queda es descansar. Tratar de ponerse lo más cómodos posibles o ver una película a estas profundidades. Si bien los dueños de OceanGate aseguraron que Titán era completamente seguro, en realidad algunos medios europeos hablan de que el sumergible nunca pasó por una prueba de una empresa que certifica que era idónea para las aventuras que ofrecía. El miércoles 21 de junio, la Guardia Costera informó que varias boyas de sonar instaladas por aviones canadienses habían detectado algún tipo de ruido. Hasta ese momento habían esperanzas de encontrar a los tripulantes con vida. El angustiante final del Titán se cumplió este jueves 22 de junio por la mañana. Vamos a iniciar con esta lamentable noticia de la tragedia. Se acabaron las esperanzas. Hace apenas unos momentos se confirmó la muerte de los 5 tripulantes del submarino Titán. Trágico desenlace para la aventura de bajar al fondo marino para ir a ver los restos del Titanic. Los 5 hombres que bajaron en un sumergible no han sobrevivido. Mucha atención, lo último nos llega desde Estados Unidos sobre la búsqueda del sumergible Titán y no son buenas noticias. OceanGate, la empresa propietaria del aparato que se dirigía a explorar los restos del Titanic, informó que se cree que los 5 pasajeros lamentablemente se han perdido. Y fue la misma Guardia Costera de Estados Unidos quien confirmó que las 5 personas a bordo del sumergible habían muerto por una implosión. El reporte llegó luego de que un robot de búsqueda encontrara un campo de escombros en la zona de rastreo, que tras ser analizados confirmaron que las 5 piezas pertenecían al sumergible desaparecido. Los escombros son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión, dijeron. Si bien la Guardia Costera de Estados Unidos considera que es demasiado pronto saber cuándo se produjo la implosión, estos reportes hablan de que este incidente había ocurrido el mismo domingo cuando comenzó la inmersión. Esta mañana, un vehículo operado en remoto del barco Horizon Arctic descubrió el cono trasero del sumergible Titán a unos 500 metros de la proa del Titanic en el suelo marino. Según informaciones de nuestros expertos del Comando Unificado, los restos confirman la pérdida de la cámara de presión. Sobre la base de esta identificación, informamos inmediatamente a las familias. Aunque para muchos fue un viaje de soberbia y un gusto de millonarios, otros han hecho análisis desde otro enfoque, una exploración en el océano posiblemente buscando inversión y apoyo millonario. No solo era por el Titanic. Exploraciones solo se pueden mejorar haciendo viajes y cada viaje implica una inversión importante. Entonces, por supuesto que son negocios que cuentan con muchos inversionistas, pero ellos además lo empaquetaron, lo convirtieron en una experiencia única y hacen a esta gente parte de la aventura por $250,000. 5 hombres que se encontraban a bordo del sumergible Titán son las víctimas fatales de la expedición. El empresario británico Hamish Hardin, de 58 años de edad, estaba familiarizado con las exploraciones extremas. Más allá de sus aventuras que relató en redes sociales, se conocen pocos detalles sobre la carrera y la fortuna del director general de la empresa de venta de jets privados Action Aviation, fundada en 2004. El francés Paul Henry, de 77 años, especialista en buceo y arqueólogo marítimo, explorador de los fondos marinos, pasó la primera parte de su carrera como oficial de la Marina. El gerente de empresas pakistaní y vicepresidente del conglomerado Engro y su hijo de 19 años, considerados como una de las familias más millonarias de Pakistán, tenía inversiones en varios sectores de negocios, energía, agricultura, petroquímica y telecomunicaciones. La cabeza del invento, empresario, guía y capitán, la 5ª persona a bordo era Stockton Rush, el director estadounidense de OceanGate Expedition, organizadora del viaje y que él mismo fundó en 2009. Rush dijo en algunas oportunidades que lo que más temía era no poder salir a la superficie por quedarse atrapado y que le gustaría ser recordado como un hombre innovador. I'd like to be remembered as an innovator.
I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society. And that really to me is about innovation. It's not invention. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura distinto y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo, dijo la empresa que operaba la nave OceanGate Expedition en un comunicado. No fueron los únicos en bajar. Rush ya lo había hecho, otros han bajado a conocer restos del Titanic. James Cameron, quien se ha mostrado crítico de ese viaje del sumergible Titán, bajó con una expedición que duró 7 años en montarse y en submarino dotado con toda la tecnología y seguridad. Bajó a 8.000 metros buscando la fosa Marianas y el pozo de Challenger. Por ahora, las labores de recuperación de los restos del Titán continúan para tratar de responder a alguna de las incógnitas de este suceso que ha tenido en vilo al mundo y que trae a la memoria la tragedia del Titanic 111 años después. Sin embargo, los cuerpos de las víctimas de la implosión tal vez no se recuperen nunca.